Fitch Ratings mantuvo la calificación crediticia de la deuda soberana de México en triple B menos con perspectiva estable. Sobre esta decisión vamos a conversar con Carlos Morales, director de calificaciones soberanas de América Latina de Fitch Rating. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Igualmente, ¿en qué basaron la decisión de mantener esta calificación? Bueno, como indica, nosotros afirmamos la calificación triple B menos y nuestra calificación de manera positiva vemos tres pilares principales. Uno es un marco de política macroeconómica prudente, tanto política fiscal como política monetaria, finanzas externas robustas que aumentan la resiliencia del país ante choques externos y la estabilidad de la deuda como porcentaje del PIB en los próximos años. Sin embargo, la calificación está limitada por una gobernanza débil, crecimiento por debajo de los pares de calificación, política microeconómica intervencionista que afecta las perspectivas de inversión y las implicaciones que tiene el deterioro financiero de Pemex sobre las cuentas fiscales. Hay aspectos como, por ejemplo, la contrarreforma eléctrica y este tipo de decisiones en materia de política pública que no en un momento dado podrían socavar la confianza. Nuestra expectativa es que este tipo de políticas sí afectan la confianza y podrían afectar las decisiones de inversión a futuro, sobre todo en el sector eléctrico y energético. Sin embargo, en este momento, y esto lo planteamos en nuestra revisión de calificación, nuestro escenario base es que el gobierno no va a aprobar la reforma eléctrica. Si se aprobara, nosotros esperaríamos que la reforma pudiera resultar en menores inversiones en el sector eléctrico, precios no competitivos en la electricidad y debilitamiento del marco regulatorio de México. Sin embargo, repito, en este momento no estamos esperando que la reforma sea aprobada. Pero digamos, situándonos en el tiempo, Carlos, este momento, ¿qué es este momento? Porque se ha manejado la posibilidad, por ejemplo, el PRI dice que ellos estarían en posibilidades de votar esta reforma pasadas las elecciones del año próximo. Para ustedes, en Fitch Rating, ¿qué es este momento? Bueno, nuestra perspectiva estable dura de 12 a 24 meses. Ese es el marco que nosotros le damos. Si bien le damos seguimiento a las discusiones políticas, no estamos esperando que se dé una aprobación de la reforma, aunque podríamos ver aprobaciones de una reforma modificada. En este momento, perdón la redundancia, no estaríamos viendo la aprobación de esta reforma sin modificaciones. Permíteme cambiar un poquito el giro o dar un giro en la conversación, Carlos. Decías hace unos minutos que México ha manejado o el gobierno ha manejado una política prudente en materia monetaria. Sin embargo, se está empezando a meter mucho ruido respecto a la próxima relevo en la gubernatura del Instituto Central y más la posibilidad de que Arturo Herrera ya no sea pues el próximo gobernador del Banco de México. ¿Esto cómo lo están leyendo ustedes en Fitch Ratings? Nuestra perspectiva es que el gobierno sigue respetando la autonomía del Banco Central y hemos visto que la política monetaria, inclusive en cambios de administración, se ha mantenido prudente ante choques externos y choques internos y no se ha visto un deterioro de la decisión de política monetaria o intervenciones del gobierno. En este momento, en nuestra última revisión, no vemos una intervención del gobierno hacia la política monetaria, que es algo que respalda nuestra calificación. Sin embargo, si vemos un deterioro en este aspecto, eso sí podría afectar nuestra calificación del soberano. Por ejemplo, si Arturo Herrera no fuera el candidato finalmente y se mandara quizás a un funcionario o un cuadro con una visión más apegada a lo que es el populismo del presidente López Obrador, ¿eso sí le pudiera meter ruido? Nosotros no calificamos a personas o miembros de la comitiva de
del Banco de México. Es más el análisis sobre su postura y cómo toman la toma de decisiones ante los choques inflacionarios que presenta en México. Lo que hemos visto es que inclusive las asignaturas de este gobierno han mantenido una postura ortodoxa en cuanto a la conducción de la política monetaria. Entonces tendríamos que analizar cómo evolucionan las decisiones del Banco de México y si esto podría afectar la estabilidad macroeconómica. Carlos Morales, director de calificaciones soberanas de América Latina de Fitch Rating. Te aprecio mucho que nos hayas permitido platicar contigo. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. La Secretaría